El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Dios les bendiga. Buenos días. Es un gusto poder estar compartiendo nuevamente la palabra de Dios con ustedes. Y quisiera que en esta mañana pudiéramos abrir nuestras Biblias en Segunda de Reyes, capítulo 20. Y vamos a leer del capítulo 20, versículos 1 al 6. Vamos a leer. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo: así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí, yo te sano al tercer día. Subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego que en esta hora tú bendigas tu palabra, Señor. Yo te ruego que tú uses mi vida, Señor, que sea de bendición para cada uno de mis hermanos que va a escuchar, sea una palabra de esperanza para sus vidas, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Qué tremendo, ¿verdad? La vida del rey Ezequías. Si leemos capítulos anteriores, vamos a ver que pues todo iba bien sobre la vida de Ezequías, un hombre que amaba a Dios, que había hecho reformas y parecía que todo prosperaba bonito. Pero hubo un momento que, como todos, pasamos por crisis, por dificultades, por problemas, por situaciones difíciles, pérdida de trabajo, crisis familiar, crisis de enfermedades, como es en este caso. ¿Tú estás pasando por algo así? Yo creo que sí, todos de una manera u otra pasamos muchas veces por situaciones así. Ahora, imagina que Dios te dijera esto. Sabemos que a todos nos va a llegar la muerte algún día, pero que un día venga una palabra y que te digan: ordena tu casa porque vas a morir. Qué fuerte, ¿verdad? Qué impresión tan fuerte. Imagínate lo que sintió Ezequías de repente cuando Isaías entra delante de él y le dice: ordena tu casa porque vas a morir. ¿Y qué hizo Ezequías? Lo que yo te quiero llevar a meditar es: ¿qué hizo Ezequías? ¿Qué hacer nosotros cuando estamos pasando por un momento difícil? Nosotros como hijos de Dios, ¿qué hizo Ezequías cuando oyó esto? ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que hacer cuando vienen este tipo de situaciones a nuestras vidas inesperadas? Él no lo esperaba, ni tampoco va a venir un profeta a decirnos, o un ángel. Simplemente las situaciones se van a dar en nuestra vida. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Fíjate lo que dice el versículo 2 y 3. Entonces él volvió su rostro a la pared y lloró a Jehová y dijo: te ruego, Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. ¿Qué es lo primero que hizo Ezequías? Volvió su rostro a la pared y oró al Señor. El que haya vuelto su rostro a la pared y llorar es un sentido de dolor, de duelo. Cuando tú recibes una noticia de una enfermedad, de una crisis familiar, de una situación en tu vida, lo que primero tenemos que hacer es orar en un sentido de dolor, doblar nuestras rodillas, volver nuestro corazón a Dios. No fue con Isaías. A veces queremos ir con otras personas. No, con el primero que tenemos que ir y con el único que podemos que ir ante una situación difícil
es con el Señor, volver nuestro rostro al único que nos puede ayudar. Ahora, si tú te das cuenta, el rey no renegó, se enojó, lo aceptó, pero fue a Dios y apeló a la misericordia de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Apela a la misericordia de Dios. Ora delante de la presencia de Dios. Humíllate delante de la presencia de Dios. Ve con el único que tiene nuestras vidas en sus manos y las situaciones en sus manos. El dinero no nos va a salvar. La ciencia llega a un punto donde dices, hasta ahí no hay más que hacer. Pero cuando tú y yo venimos en oración y apelamos a la misericordia de Dios, Dios es el Dios que escucha, porque ni el dinero, ni la medicina, ni la ciencia, ni las influencias, ni los amigos muchas veces nos pueden ayudar. El único en muchas circunstancias, en todas las circunstancias que nos puede ayudar es Dios. ¿Quién? Dios. Por eso la Biblia dice, y no olvides ninguno de sus beneficios. No olvides todo lo que Dios ha hecho. Cuando venga una situación difícil a tu vida, vuelve tu corazón a Dios. Vuelve a Dios, que es el único que tiene nuestras vidas en sus manos, que es el único que tiene la solución en sus manos. Y Dios, ¿quién? Dios es el que va a obrar en nuestras vidas. Dice la Escritura que Ezequías lloró con gran lloro, dice el verso 3, y lloró con gran lloro. Esta expresión habla del dolor que había en su corazón clamando a Dios. Yo sé que hay situaciones, mis amados, en las que hemos llorado con gran lloro, diciendo, Señor, escucha, oh Jehová, nuestra oración. Escucha, oh Dios, nuestro ruego. Era una señal de humildad al único que podía hacerlo. Dice la Escritura, al corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Dios está atento. Dios no es indolente a nuestro dolor. Dios nos escucha, mis amados. Y créeme, cuando estamos pasando en una situación difícil, Dios es el Dios que escucha. Hace ya más de un año que yo y mi esposo vivimos una crisis difícil de él en su vida cuando le dio COVID. Y un día yo orando y pidiéndole a Dios su misericordia para la vida de mi esposo, Dios me dio esta palabra que te estoy dando ahora de el rey Ezequías, que Dios iba a añadir vida sobre la vida de mi esposo. Yo me tomé de esa palabra, creí esa palabra, y aún en ese lecho de muerte donde yo vi a mi esposo en 2 ocasiones por el COVID y después por la pérdida de un sangrado muy fuerte que él tuvo, pude ver la mano de Dios sobre su vida. Porque Dios, ¿quién? Dios puede cambiar una mala noticia en una buena noticia. Te dicen tienes cáncer, te dicen tienes lupus, su hijo está entre la vida y la muerte a causa de las drogas, estás a punto de perder tu casa, tienes un problema legal, tienes una enfermedad de muerte. Pero el mismo profeta, fíjate, el mismo profeta que le llevó una mala noticia, aún y salía cuando Dios le dice, regresa y dile que le doy 15 años de vida. Eso dice el verso 6. Dios es el Dios de nuestra esperanza. Dios es el Dios de nuestra esperanza. Dios es el Dios de tu esperanza, mi amado. Y aunque la ciencia, aunque todo lo demás diga, ya no hay remedio, Dios es el Dios que tiene la última palabra. Pero yo tengo que venir a la presencia de Dios con un corazón contrito, con un corazón humillado, con un corazón quebrantado delante de Él, porque Dios escucha. Dios escuchó la oración y el quebranto de nuestro corazón.
Dios escuchó el quebranto de este rey y por su misericordia le concedió vivir 15 años más. El profeta se regresa y le dice, Dios ha escuchado y te va a dar 15 años más. Algo que era imposible para los hombres es posible para Dios. Dios puede cambiar tu lamento en gozo, dice la palabra. Él cambia nuestro lamento en gozo y Dios puede cambiar nuestro lamento en gozo, mi amado, mi amada. No pierdas la esperanza, no pierdas tu confianza. Dios está vivo y en medio de esa crisis, de ese problema que estés pasando, ven y pide que Dios intervenga ante esa situación, porque Dios, el Dios de Ezequías, es tu Dios. Él nos escucha, Él nos oye. Camina como Ezequías. Ezequías caminó en rectitud delante de Dios. Y Dios escuchó a un hombre justo y recto delante de Dios. Y yo sé que a veces a lo mejor no andamos tan bien, pero Dios no es indolente. Él nos oye porque somos hijos. Dios quiere, Dios puede. Ven a Él, no te canses. Entrega ese dolor y esa situación que estás viviendo delante de Dios. Deja de fluctuar en su vida. Camina rectamente delante de Dios, porque Él es el Dios que va a escuchar tu plegaria. No reniegues de Dios. Dile, Dios, perdóname, aquí estoy. Necesito de ti, necesito un milagro en esta situación. Necesito un milagro en esta enfermedad. Él escuchó a Ana cuando Ana oraba y lloraba y derramaba su corazón por un hijo. Escuchó a Agar cuando estaba en el desierto con Ismael. Le dijo, yo soy el Dios que ve. Así es que Él es el Dios que oye. Él es el Dios que ve, y el mismo Dios de Ezequías es el mismo Dios que tú y yo tenemos. Pero a Dios le agrada que le pidamos, que vengamos delante de Él. Dice su palabra en Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Así es que, mi amado hermano, mi amada hermana, si tú estás pasando por una situación difícil, yo quiero decirte en esta mañana que el Dios de Ezequías es el mismo Dios que está contigo, y es el Dios que oye, es el Dios que escucha y que puede ayudar a tu situación. Yo oro en esta hora que Dios obre. Padre, en el nombre de Jesús, yo creo, Señor, que tú escuchas la oración de tus hijos en cualquier situación que ellos estén pasando. Tú vienes, Señor, en esta hora sobre sus vidas, y tú, Señor, obras con tu amor, con tu misericordia sobre cada uno de ellos, Señor, e intercedo a favor de ellos, creyendo lo que tú vas a hacer en sus vidas, Señor. Gracias porque tu favor y tu misericordia, dice tu palabra, nos seguirán todos los días de nuestra vida, Señor. Así lo creemos, Señor, y te doy gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas que en esta mañana están escuchando tu palabra. Yo creo que tú vienes a intervenir en su situación, oh Dios, y grandes cosas hará el Señor entre nosotros. Amados, Dios les bendiga. Yo creo que Dios va a obrar. Dale gracias a Dios cuando Dios obre en esa situación que tú estabas pidiendo. Bendice a Dios, ten un corazón agradecido, porque Dios es un Dios fiel para nosotros. Dios te bendiga. Amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Pones en sus manos. El dinero no nos va a salvar. La ciencia llega a un punto donde dices, hasta ahí no hay más que hacer. Pero cuando tú y yo venimos en oración y apelamos a la misericordia de Dios, Dios es el Dios que escucha.
porque ni el dinero, ni la medicina, ni la ciencia, ni las influencias, ni los amigos muchas veces nos pueden ayudar. El único en muchas circunstancias, en todas las circunstancias que nos puede ayudar es Dios. ¿Quién? Dios. Por eso la Biblia dice, y no olvides ninguno de sus beneficios. No olvides todo lo que Dios ha hecho. Cuando venga una situación difícil a tu vida, vuelve tu corazón a Dios. Vuelve a Dios, que es el único que tiene nuestras vidas en sus manos, que es el único que tiene la solución en sus manos. Y Dios, ¿quién? Dios es el que va a obrar en nuestras vidas. Dice la Escritura que Ezequías lloró con gran lloro, dice el verso 3, y lloró con gran lloro. Esta expresión habla del dolor que había en su corazón, clamando a Dios. Yo sé que hay situaciones, mis amados, en las que hemos llorado con gran lloro, diciendo: Señor, escucha, oh Jehová, nuestra oración, escucha, oh Dios, nuestro ruego. Era una señal de humildad al único que podía hacerlo. Dice la Escritura: al corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Dios está atento, Dios no es indolente a nuestro dolor. Dios nos escucha, mis amados. Y créeme, cuando estamos pasando en una situación difícil, Dios es el Dios que escucha. Hace ya más de un año que yo y mi esposo vivimos una crisis difícil de él en su vida cuando le dio COVID. Y un día yo orando y pidiéndole a Dios su misericordia para la vida de mi esposo, Dios me dio esta palabra que te estoy dando ahora de el rey Ezequías, que Dios iba a añadir vida sobre la vida de mi esposo. Yo me tomé de esa palabra, creí esa palabra, y aún en ese lecho de muerte donde yo vi a mi esposo en 2 ocasiones por el COVID y después por la pérdida de un sangrado muy fuerte que él tuvo, pude ver la mano de Dios sobre su vida. Porque Dios, ¿quién? Dios puede cambiar una mala noticia en una buena noticia. Te dicen tienes cáncer, te dicen tienes lupus, su hijo está entre la vida y la muerte a causa de las drogas, estás a punto de perder tu casa, tienes un problema legal, tienes una enfermedad de muerte. Pero el mismo profeta, fíjate, el mismo profeta que le llevó una mala noticia, aún y salía cuando Dios le dice: regresa y dile que le doy 15 años de vida. Eso dice el verso 6. Dios es el Dios de nuestra esperanza. Dios es el Dios de nuestra esperanza. Dios es el Dios de tu esperanza, mi amado. Y aunque la ciencia, aunque todo lo demás diga ya no hay remedio, Dios es el Dios que tiene la última palabra. Pero yo tengo que venir a la presencia de Dios con un corazón contrito, con un corazón humillado, con un corazón quebrantado delante de Él, porque Dios escucha. Dios escuchó la oración y el quebranto de nuestro corazón. Dios escuchó el quebranto de este rey y por su misericordia le concedió vivir 15 años más. El profeta se regresa y le dice: Dios ha escuchado y te va a dar 15 años más. Algo que era imposible para los hombres es posible para Dios. Dios puede cambiar tu lamento en gozo, dice la palabra. Él cambia nuestro lamento en gozo, y Dios puede cambiar nuestro lamento en gozo, mi amado, mi amada. No pierdas la esperanza, no pierdas tu confianza. Dios está vivo, y en medio de esa crisis, de ese problema que estés pasando, ven y pide que Dios intervenga ante esa situación, porque Dios, el Dios de Ezequías, es tu Dios. Él nos escucha, Él nos oye. Camina como Ezequías. Ezequías caminó en rectitud delante de Dios. Y Dios escuchó
a un hombre justo y recto delante de Dios. Y yo sé que a veces a lo mejor no andamos tan bien, pero Dios no es indolente, Él nos oye porque somos hijos. Dios quiere, Dios puede. Ven a Él, no te canses. Entrega ese dolor y esa situación que estás viviendo delante de Dios. Deja de fluctuar en su vida, camina rectamente delante de Dios, porque Él es el Dios que va a escuchar tu plegaria. No reniegues de Dios. Dile: Dios, perdóname, aquí estoy, necesito de ti, necesito un milagro en esta situación, necesito un milagro en esta enfermedad. Él escuchó a Ana cuando Ana oraba y lloraba y derramaba su corazón por un hijo. Escuchó a Agar cuando estaba en el desierto con Ismael. Le dijo: yo soy el Dios que ve. Así es que Él es el Dios que oye, Él es el Dios que ve, y el mismo Dios de Ezequías es el mismo Dios que tú y yo tenemos. Pero a Dios le agrada que le pidamos, que vengamos delante de Él. Dice su palabra en Mateo 7:7: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Así es que, mi amado hermano, mi amada hermana, si tú estás pasando por una situación difícil, yo quiero decirte en esta mañana que el Dios de Ezequías es el mismo Dios que está contigo, y es el Dios que oye, es el Dios que escucha y que puede ayudar a tu situación. Yo oro en esta hora que Dios obre. Padre, en el nombre de Jesús, yo creo, Señor, que tú escuchas la oración de tus hijos en cualquier situación que ellos estén pasando. Tú vienes, Señor, en esta hora sobre sus vidas, y tú, Señor, obras con tu amor, con tu misericordia sobre cada uno de ellos, Señor, e intercedo a favor de ellos, creyendo lo que tú vas a hacer en sus vidas, Señor. Gracias porque tu favor y tu misericordia, dice tu palabra, nos seguirán todos los días de nuestra vida, Señor. Así lo creemos, Señor, y te doy gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas que en esta mañana están escuchando tu palabra. Yo creo que tú vienes a intervenir en su situación, oh Dios, y grandes cosas hará el Señor entre nosotros. Amados, Dios les bendiga. Yo creo que Dios va a obrar. Dale gracias a Dios cuando Dios obre en esa situación que tú estabas pidiendo. Bendice a Dios, ten un corazón agradecido, porque Dios es un Dios fiel para nosotros. Dios te bendiga. Amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Años de vida, eso dice el verso 6. Dios es el Dios de nuestra esperanza. Dios es el Dios de nuestra esperanza. Dios es el Dios de tu esperanza, mi amado. Y aunque la ciencia, aunque todo lo demás diga, ya no hay remedio, Dios es el Dios que tiene la última palabra. Pero yo tengo que venir a la presencia de Dios con un corazón contrito, con un corazón humillado, con un corazón quebrantado delante de Él, porque Dios escucha. Dios escuchó la oración y el quebranto de nuestro corazón. Dios escuchó el quebranto de este rey y por su misericordia le concedió vivir 15 años más. El profeta se regresa y le dice: Dios ha escuchado y te va a dar 15 años más. Algo que era imposible para los hombres es posible para Dios. Dios puede cambiar tu lamento en gozo, dice la palabra. Él cambia nuestro lamento en gozo, y Dios puede cambiar nuestro lamento en gozo, mi amado, mi amada. No pierdas la esperanza, no pierdas tu confianza. Dios está vivo, y en medio de esa crisis, de ese problema que estés pasando, ven y pide que Dios intervenga ante esa situación, porque Dios
El Dios de Ezequías es tu Dios. Él nos escucha, Él nos oye. Camina como Ezequías. Ezequías caminó en rectitud delante de Dios. Y Dios escuchó a un hombre justo y recto delante de Dios. Y yo sé que a veces a lo mejor no andamos tan bien, pero Dios no es indolente. Él nos oye porque somos hijos. Dios quiere, Dios puede. Ven a Él, no te canses. Entrega ese dolor y esa situación que estás viviendo delante de Dios. Deja de fluctuar en su vida. Camina rectamente delante de Dios, porque Él es el Dios que va a escuchar tu plegaria. No reniegues de Dios. Dile: Dios, perdóname, aquí estoy. Necesito de ti. Necesito un milagro en esta situación. Necesito un milagro en esta enfermedad. Él escuchó a Ana cuando Ana oraba y lloraba y derramaba su corazón por un hijo. Escuchó a Agar cuando estaba en el desierto con Ismael. Le dijo: yo soy el Dios que ve. Así es que Él es el Dios que oye. Él es el Dios que ve. Y el mismo Dios de Ezequías es el mismo Dios que tú y yo tenemos. Pero a Dios le agrada que le pidamos, que vengamos delante de Él. Dice su palabra en Mateo 7:7: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Así es que, mi amado hermano, mi amada hermana, si tú estás pasando por una situación difícil, yo quiero decirte en esta mañana que el Dios de Ezequías es el mismo Dios que está contigo, y es el Dios que oye, es el Dios que escucha y que puede ayudar a tu situación. Yo oro en esta hora que Dios obre. Padre, en el nombre de Jesús, yo creo, Señor, que tú escuchas la oración de tus hijos en cualquier situación que ellos estén pasando. Tú vienes, Señor, en esta hora sobre sus vidas, y tú, Señor, obras con tu amor, con tu misericordia sobre cada uno de ellos, Señor, e intercedo a favor de ellos, creyendo lo que tú vas a hacer en sus vidas, Señor. Gracias porque tu favor y tu misericordia, dice tu palabra, nos seguirán todos los días de nuestra vida, Señor. Así lo creemos, Señor, y te doy gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas que en esta mañana están escuchando tu palabra. Yo creo que tú vienes a intervenir en su situación, oh Dios, y grandes cosas hará el Señor entre nosotros. Amados, Dios les bendiga. Yo creo que Dios va a obrar. Dale gracias a Dios cuando Dios obre en esa situación que tú estabas pidiendo. Bendice a Dios, ten un corazón agradecido, porque Dios es un Dios fiel para nosotros. Dios te bendiga. Amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Dios puede. Ven a Él, no te canses. Entrega ese dolor y esa situación que estás viviendo delante de Dios. Deja de fluctuar en su vida. Camina rectamente delante de Dios, porque Él es el Dios que va a escuchar tu plegaria. No reniegues de Dios. Dile: Dios, perdóname, aquí estoy. Necesito de ti. Necesito un milagro en esta situación. Necesito un milagro en esta enfermedad. Él escuchó a Ana cuando Ana oraba y lloraba y derramaba su corazón por un hijo. Escuchó a Agar cuando estaba en el desierto con Ismael. Le dijo: yo soy el Dios que ve. Así es que Él es el Dios que oye. Él es el Dios que ve, y el mismo Dios de Ezequías es el mismo Dios que tú y yo tenemos.
pero a Dios le agrada que le pidamos, que vengamos delante de Él. Dice su palabra en Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Así es que, mi amado hermano, mi amada hermana, si tú estás pasando por una situación difícil, yo quiero decirte en esta mañana que el Dios de Ezequías es el mismo Dios que está contigo, y es el Dios que oye, es el Dios que escucha y que puede ayudar a tu situación. Yo oro en esta hora que Dios obre. Padre, en el nombre de Jesús, yo creo, Señor, que tú escuchas la oración de tus hijos en cualquier situación que ellos estén pasando. Tú vienes, Señor, en esta hora sobre sus vidas, y tú, Señor, obras con tu amor, con tu misericordia sobre cada uno de ellos, Señor, e intercedo a favor de ellos, creyendo lo que tú vas a hacer en sus vidas, Señor. Gracias porque tu favor y tu misericordia, dice tu palabra, nos seguirán todos los días de nuestra vida, Señor. Así lo creemos, Señor, y te doy gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas que en esta mañana están escuchando tu palabra. Yo creo que tú vienes a intervenir en su situación, oh Dios, y grandes cosas hará el Señor entre nosotros. Amados, Dios les bendiga. Yo creo que Dios va a obrar. Dale gracias a Dios cuando Dios obre en esa situación que tú estabas pidiendo. Bendice a Dios, ten un corazón agradecido, porque Dios es un Dios fiel para nosotros. Dios te bendiga. Amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón, una palabra de vida. Restaurando a las familias. Amado hermano, mi amada hermana, si tú estás pasando por una situación difícil, yo quiero decirte en esta mañana que el Dios de Ezequías es el mismo Dios que está contigo, y es el Dios que oye, es el Dios que escucha y que puede ayudar a tu situación. Yo oro en esta hora que Dios obre. Padre, en el nombre de Jesús, yo creo, Señor, que tú escuchas la oración de tus hijos en cualquier situación que ellos estén pasando. Tú vienes, Señor, en esta hora sobre sus vidas, y tú, Señor, obras con tu amor, con tu misericordia sobre cada uno de ellos, Señor, e intercedo a favor de ellos, creyendo lo que tú vas a hacer en sus vidas, Señor. Gracias porque tu favor y tu misericordia, dice tu palabra, nos seguirán todos los días de nuestra vida, Señor. Así lo creemos, Señor, y te doy gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas que en esta mañana están escuchando tu palabra. Yo creo que tú vienes a intervenir en su situación, oh Dios, y grandes cosas hará el Señor entre nosotros. Amados, Dios les bendiga. Yo creo que Dios va a obrar. Dale gracias a Dios cuando Dios obre en esa situación que tú estabas pidiendo. Bendice a Dios, ten un corazón agradecido, porque Dios es un Dios fiel para nosotros. Dios te bendiga. Amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón, una palabra de vida. Restaurando a las familias. Vas a hacer en sus vidas, Señor. Gracias porque tu favor y tu misericordia, dice tu palabra, nos seguirán todos los días de nuestra vida, Señor. Así lo creemos, Señor, y te doy gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas que en esta mañana están escuchando tu palabra. Yo creo que tú vienes a intervenir en su situación, oh Dios, y grandes cosas hará el Señor entre nosotros. Amados, Dios les bendiga. Yo creo que Dios va a obrar. Dale gracias a Dios cuando Dios obre en esa situación que tú estabas pidiendo. Bendice a Dios, ten un corazón agradecido, porque Dios es un Dios
fiel para nosotros. Dios te bendiga. Amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Entre nosotros. Amados, Dios les bendiga. Yo creo que Dios va a obrar. Dale gracias a Dios cuando Dios obre en esa situación que tú estabas pidiendo. Bendice a Dios, ten un corazón agradecido porque Dios es un Dios fiel para nosotros. Dios te bendiga. Amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Él para nosotros. Dios te bendiga. Amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Restaurando a las familias.